El sol se levantaba sobre las montañas de Michoacán, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos que parecían fuego en el horizonte. Los gallos cantaban a lo lejos, y el aire fresco de la madrugada llevaba consigo el olor a tierra húmeda y a leña quemada de los hogares campesinos. En medio de aquel paisaje, un hombre caminaba solo por un sendero estrecho, con el sombrero de palma bien calado en la cabeza y las botas cubiertas de polvo. Se llamaba Emiliano López, un campesino sencillo de 42 años que, sin saberlo, estaba a punto de vivir un acontecimiento que transformaría su vida para siempre. Dicen que la fe de los humildes mueve montañas, pero también dicen que los milagros llegan cuando menos se esperan. Y en esta historia lo que Emiliano vio con sus propios ojos aquella mañana en el monte fue tan extraordinario que jamás pudo olvidarlo. Lo que parecía un día común se convirtió en la semilla de un cambio que alcanzaría a toda su comunidad. Antes de continuar con este relato, te invito a suscribirte al canal, porque lo que vas a escuchar no es un simple cuento, es una historia de fe, lucha y esperanza que tocará tu corazón. Emiliano era viudo desde hacía 6 años. Su esposa, Rosa, había fallecido por una enfermedad repentina, dejándole 2 hijos que se convirtieron en el motor de su existencia. Mariana, su hija mayor de 17 años, era fuerte, decidida y con un carácter que le recordaba a su madre. Soñaba con estudiar magisterio para enseñar a los niños del pueblo. Diego, de 12 años, en cambio, era travieso, curioso y a veces rebelde, pero con un corazón noble que aún buscaba su rumbo. Emiliano los criaba solo, con esfuerzo y paciencia, trabajando la tierra heredada de su padre. La vida en el campo no era fácil. Las lluvias habían escaseado los últimos años, y la tierra mostraba grietas como heridas abiertas bajo el sol ardiente. Los campesinos del ejido, entre ellos Emiliano, luchaban cada temporada contra la incertidumbre. Sembraban maíz y frijol con la esperanza de que la cosecha alcanzara para alimentar a sus familias. Cada mazorca arrancada a la tierra era fruto de sudor y perseverancia. A pesar de las dificultades, Emiliano era un hombre respetado en su comunidad. Siempre tenía una palabra amable para sus vecinos, y aunque su voz era grave y su mirada cansada, había en él una calma que inspiraba confianza. En la iglesia del pueblo solía sentarse en los primeros bancos junto a sus hijos, escuchando con atención las homilías del párroco. Don Ignacio, un anciano sabio que conocía a cada uno de sus feligreses por nombre. Esa mañana en particular, Emiliano había salido temprano al monte para buscar leña. Sabía que con las noches frías de enero, la leña era indispensable para calentar la casa y cocinar. Caminaba con paso firme, escuchando el crujir de las ramas secas bajo sus botas y el eco de los pájaros carpinteros que golpeaban los troncos. El silencio del monte siempre le daba paz, aunque también le recordaba la soledad de su vida. Mientras avanzaba entre matorrales y encinos, Emiliano pensaba en sus hijos, en el futuro incierto y en lo difícil que sería enfrentar otra sequía. Su corazón cargaba un peso invisible, la responsabilidad de mantener la dignidad de su familia en un mundo donde los pobres siempre tenían que resistir más que los demás. Fue entonces cuando, al doblar un sendero escondido, lo vio. A unos metros de distancia, un hombre caminaba lentamente, cargando sobre la espalda un enorme haz de leña. La visión era extraña, porque aquel hombre no parecía un campesino cualquiera. Su túnica blanca estaba manchada de polvo, pero conservaba una sencillez majestuosa. Su cabello caía en ondas oscuras y su rostro, iluminado por la luz de la mañana, transmitía una serenidad que desarmaba. Emiliano se detuvo con el corazón acelerado, incapaz de mover un músculo. Por un instante, sintió que estaba soñando o que sus ojos lo engañaban. Pero la figura seguía avanzando, con la leña sobre los hombros, como si cargara no solo troncos, sino el peso del mundo entero. «Dios mío», murmuró Emiliano, apenas audible. La piel se le erizó y un escalofrío recorrió su espalda. En lo más profundo de su ser, algo le decía que ese hombre no era cualquiera. Era Jesús. Y lo que Emiliano decidió hacer después marcaría un antes y un después en su historia. El gallo del vecino cantó antes de que amaneciera del todo,
y Emiliano ya estaba de pie. Su cuerpo estaba acostumbrado a esas madrugadas, cuando el aire frío quemaba la piel y el silencio del campo parecía eterno. Se colocó el sombrero y salió al patio de su casa hecha de adobe y teja, donde aún quedaban las brasas de la leña que había encendido la noche anterior. El olor a humo impregnaba el aire, mezclándose con el de la tierra húmeda por el rocío. Mariana, su hija mayor, ya estaba despierta, moliendo maíz en el metate con manos firmes. Sus movimientos eran rápidos y seguros, como si lo hubiera hecho toda la vida. «Buenos días, papá», dijo sin dejar de mover la piedra sobre el grano. «Buenos días, hija». «¿Y Diego?», preguntó Emiliano mientras se lavaba la cara con agua fría en un balde de metal. «Todavía está dormido, pero ya le dije que si no se apura no va a desayunar», respondió con un gesto de paciencia que recordaba mucho a su madre. Unos minutos después, Diego salió con el cabello alborotado y los ojos entrecerrados. «Papá, soñé que tenía un caballo negro que corría más rápido que el viento», dijo con entusiasmo. Emiliano sonrió, aunque también lo miró con firmeza. «Muy bonito tu sueño, mijo, pero ahora lo que tenemos es que ayudar a la tierra, y la tierra no espera». Después de desayunar tortillas recién hechas, frijoles refritos y un poco de queso fresco, Emiliano tomó sus herramientas, el azadón y la coa. Caminó junto a Diego hacia las milpas, mientras Mariana se quedaba en casa para encargarse de la comida del mediodía y de los quehaceres. El sol empezaba a elevarse, y con él, el calor que cada año parecía más fuerte. Las parcelas de Emiliano estaban cansadas. El maíz crecía bajo un cielo azul implacable, pero el verde de las plantas se notaba débil, amenazado por la falta de lluvia. Emiliano se agachó a revisar la tierra, dejando que los granos de polvo se escurrieran entre sus dedos. «Está dura como piedra», murmuró con el ceño fruncido. Diego, curioso, lo imitó. «¿Y si hacemos un pozo, papá?» «Hacer un pozo cuesta mucho y no es seguro», respondió Emiliano, con voz cansada pero paciente. «Necesitamos lluvia, hijo, y eso no está en nuestras manos». De regreso al pueblo se cruzaron con otros campesinos que compartían la misma preocupación. Don Evaristo, un hombre mayor, levantó la mano para saludar. «Emiliano, ¿cómo va tu siembra?» «Igual que la de todos, batallando», contestó con honestidad. «Dios quiera que este año sí nos mande agua», suspiró el anciano, y siguió su camino cojeando. En el centro del pueblo, las campanas de la iglesia sonaron, llamando a misa de mediodía. Emiliano y sus hijos entraron, encontrándose con varios vecinos. El interior olía a cera derretida y flores frescas que las mujeres del pueblo colocaban en el altar. Don Ignacio, el párroco, un hombre de cabellos blancos y voz serena, saludó a Emiliano después de la misa. «Hijo, no pierdas la fe. El Señor siempre escucha». Emiliano bajó la mirada, con un nudo en la garganta. «Padre, a veces siento que la tierra ya no aguanta más, y nosotros tampoco». Don Ignacio puso una mano sobre su hombro. «Las pruebas más duras son las que forman el carácter. Aguanta, Emiliano, aguanta». La vida del campesino era un ciclo de esfuerzo interminable. Levantarse antes del sol, sembrar, esperar y luego cosechar lo que la tierra quisiera dar, y si no daba nada, volver a empezar. En medio de esa rutina, Emiliano encontraba fuerzas en sus hijos y en la memoria de Rosa, su esposa. Cada tarde, al regresar del campo, miraba una fotografía vieja en blanco y negro que conservaba en la sala. Rosa sonriendo, con Mariana pequeña en brazos y Diego aún de pañal. Esa imagen le recordaba que no podía rendirse. Sin embargo, mientras se sentaba en el corredor de su casa, escuchando a los grillos y al viento mover las ramas secas, Emiliano sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbre. Algo en su interior le decía que pronto ocurriría algo que pondría a prueba no solo su trabajo, sino también su fe. La mañana era clara y seca, de esas en que el cielo parecía no tener fin y el sol caía a plomo desde temprano. Emiliano caminaba por el monte con un machete colgado al cinturón y un costal vacío en el hombro, buscando ramas secas que pudieran servir de leña. El aire estaba quieto, y solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el canto lejano de las chachalacas. Cada paso levantaba polvo,
y las piedras calientes le raspaban las suelas gastadas de las botas. Mientras avanzaba por el sendero, recordó las palabras de don Ignacio la tarde anterior. «Aguanta, Emiliano, aguanta». Las repetía en su cabeza, aunque en su corazón sentía el peso de la duda. Con cada grieta que veía en el suelo, la desesperanza se le metía como espinas bajo la piel. El monte era un lugar familiar para él, pero aquel día había algo extraño en el ambiente. El aire parecía más denso, como si todo estuviera en silencio esperando algo. Emiliano levantó la vista y vio un águila planeando alto, girando lentamente sobre las colinas como si vigilara. En un recodo del camino, entre encinos retorcidos y huizaches secos, distinguió una figura. Al principio pensó que sería otro campesino, quizá algún vecino también en busca de leña. Pero a medida que se acercaba, notó que aquel hombre era diferente. Vestía una túnica blanca sencilla, manchada de tierra, y cargaba sobre sus hombros un enorme haz de ramas gruesas. Su paso era lento, pero firme, y cada movimiento parecía tener un peso más profundo que el de la leña misma. Emiliano se detuvo de golpe. Su respiración se aceleró, y una sensación extraña le recorrió el cuerpo, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre levantó ligeramente la cabeza, y sus ojos se cruzaron por un instante con los suyos. Una mirada serena, llena de compasión y de fuerza al mismo tiempo, penetró hasta lo más hondo de su ser. «No puede ser», susurró Emiliano, con un nudo en la garganta. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho. Dio un paso adelante, luego otro, con el machete temblando en su mano. Nunca había sentido tanto respeto y tanto miedo al mismo tiempo. No era un miedo de peligro, sino algo distinto. Un temor reverente, como si estuviera ante algo sagrado. El hombre continuaba su camino, con la leña sobre la espalda. El sol iluminaba su rostro de manera extraña, resaltando cada rasgo como si estuviera tallado en luz. Emiliano cerró los ojos un instante y recordó las imágenes de los santos en la iglesia, los cuadros que había visto desde niño, y la coincidencia lo sacudió. «Es él», pensó. «Es Jesús». Su boca estaba seca y sus manos sudaban. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Solo atinó a avanzar unos pasos más, mientras sentía que la realidad misma se transformaba frente a él. El silencio del monte se volvió aún más profundo. Ni los pájaros cantaban ya. El aire olía a resina y polvo caliente, y cada crujido de rama bajo las botas de Emiliano sonaba como un eco interminable. El hombre con la leña giró un poco la cabeza, como si supiera que era observado. Emiliano se llevó la mano al pecho, cerró los ojos y susurró con voz quebrada: «Señor, ¿eres tú?». No obtuvo respuesta inmediata. El hombre simplemente siguió avanzando, con paso sereno, como quien carga un destino más que un peso físico. Y en ese instante, Emiliano comprendió que aquel encuentro no era casualidad. Algo más grande estaba por suceder, y su vida jamás volvería a ser la misma. El campesino se quedó inmóvil, observando cómo la figura se alejaba lentamente entre los árboles. Cada fibra de su ser le decía que no debía dejarlo pasar, que tenía que acercarse, aunque no entendiera nada. Respiró hondo, se armó de valor y decidió seguirlo. Emiliano tragó saliva y apretó los puños. Sus botas crujieron sobre la tierra seca mientras se acercaba poco a poco a aquel hombre que cargaba la leña. Cada paso le parecía interminable, como si la distancia no se redujera nunca. Finalmente, a escasos metros, su voz salió temblorosa, casi un susurro. «Déjeme ayudarle, señor. Esa carga está muy pesada». El hombre giró la cabeza y lo miró con una calma que desarmaba. Su sonrisa era serena, y en sus ojos brillaba una luz que no se parecía a nada que Emiliano hubiera visto antes. Respondió con voz suave, profunda, que parecía llenar el aire entero. «No estoy solo, aunque lo parezca». Emiliano se quedó helado. La frase lo golpeó en el corazón como una revelación. Durante años había sentido que su vida era una lucha solitaria. Criar a sus hijos, cuidar la tierra, resistir la sequía. Y ahora ese desconocido, con pocas palabras,
le estaba recordando algo que él mismo había olvidado, que nunca estaba realmente solo. Pero, balbuceó, se ve que le cuesta trabajo. Yo puedo cargar parte. El hombre sonrió de nuevo como si entendiera más de lo que Emiliano decía. Cada uno carga su leña, Emiliano. Lo importante no es evitar el peso, sino aprender a compartirlo. El campesino retrocedió un paso. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó con el corazón latiéndole a toda prisa. El silencio del monte se hizo aún más profundo. El aire parecía sostener las palabras no dichas. Emiliano sintió un calor recorrerle el pecho, un calor distinto al del sol. No era incomodidad, era como si alguien lo envolviera en un abrazo invisible. El hombre continuó mirando al horizonte. Tus hijos confían en ti. Mariana tiene la fuerza de su madre y el sueño de enseñar. Diego todavía busca su camino, pero tú eres su raíz. Si te quiebras, ellos caerán. Si te mantienes firme, ellos crecerán. Emiliano abrió los ojos con asombro. Nadie sabía esas cosas, nadie, excepto él y sus recuerdos más íntimos. ¿Quién es usted?, preguntó con voz rota. El hombre bajó un instante la carga de leña y se quedó de pie, erguido con el sol detrás de su figura. No respondió directamente, pero sus palabras calaron como verdad absoluta. El peso que cargas en tu alma es más duro que cualquier leña. Has caminado mucho tiempo con esa carga en silencio, pensando que debes soportarla solo, pero no fue así al principio, ni debe serlo ahora. Emiliano sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Recordó a Rosa, sus noches de soledad, las veces que se había derrumbado en silencio para que sus hijos no lo vieran. Cada palabra de aquel hombre abría las heridas ocultas que había guardado bajo llave en su corazón. Yo no sé cómo seguir, admitió bajando la cabeza. El hombre puso una mano sobre su hombro. Su tacto era firme, pero al mismo tiempo ligero, como si lo liberara de un peso invisible. No temas. No se trata de caminar sin carga, sino de saber que cada paso tiene sentido. Y cuando sientas que la carga te vence, recuerda, siempre habrá alguien que camine contigo, aunque no lo veas. Emiliano levantó la mirada y por un momento tuvo la certeza absoluta de que estaba frente a Jesús. No necesitaba más pruebas. Aquella paz que lo invadía era demasiado real. Señor, dijo con voz quebrada, dígame qué debo hacer. El hombre tomó de nuevo la leña, colocándola sobre sus hombros. Su mirada brillaba con compasión infinita. Vuelve a tu pueblo, comparte lo que has visto y no tengas miedo. La fe que se guarda se marchita, pero la que se comparte florece. Y sin decir más, retomó su camino, avanzando con paso sereno entre los árboles, dejando a Emiliano paralizado, con lágrimas corriéndole por el rostro y el alma temblando de asombro. El camino de regreso al pueblo se le hizo eterno a Emiliano. Sus pasos eran pesados, no porque llevara la leña que había recogido, sino por la confusión y el temblor en su interior. Cada palabra del hombre resonaba en su mente, como un eco imposible de apagar. La fe que se guarda se marchita, pero la que se comparte florece. El monte quedó atrás, y pronto se abrieron los senderos que conducían a las casas de adobe del ejido. El aire olía a tortillas recién hechas y a humo de ocote, un contraste cálido frente al vacío que lo acompañaba desde que la figura con la leña desapareció entre los árboles. En cuanto llegó, Mariana lo esperaba en la entrada de la casa. «¡Papá!», exclamó notando su rostro desencajado. «¿Qué pasó? ¿Estás pálido?». Emiliano dejó la carga junto a la pared y se pasó la mano por la frente. «Hija, vi algo en el monte. Algo que no puedo explicar». Diego salió corriendo detrás con los ojos llenos de curiosidad. «¿Un animal? ¿Un jaguar, papá?». Emiliano negó con la cabeza, sin encontrar palabras fáciles. «No, hijo, vi a un hombre». Pero no era cualquier hombre. Mariana lo miró fija, con la preocupación marcada en el rostro. «¿Qué quieres decir?». Él bajó la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Era Jesús. Un silencio profundo envolvió a los tres. Diego frunció el ceño y luego soltó una risa nerviosa. «¡Ay, papá! ¿Cómo va a ser Jesús?». Mariana, en cambio, se llevó la mano a la boca. Su instinto le decía que su padre no mentía.
¿Estás seguro? Emiliano asintió con firmeza. Tan seguro como de que los estoy viendo a ustedes ahora mismo. Esa misma tarde, incapaz de guardar el peso de lo vivido, Emiliano decidió acudir con don Ignacio. La iglesia estaba en penumbras, iluminada solo por velas. El sacerdote lo recibió con paciencia, escuchando cada detalle del encuentro en el monte. «Padre», dijo Emiliano al terminar, «no sé si estoy volviéndome loco, pero lo vi. Sentí que él me hablaba, que me conocía». Don Ignacio entrelazó las manos sobre el regazo y lo miró con gravedad. «Hijo, no eres un loco. Muchas veces el Señor se manifiesta de maneras que no entendemos. Tal vez fue una visión, tal vez una revelación. Lo importante no es la forma, sino el mensaje». «¿Qué te dijo?» Emiliano repitió las palabras con voz temblorosa. «Que la fe se comparte, que no debo callar lo que vi». El sacerdote guardó silencio un momento y luego asintió. «Entonces eso debes hacer, Emiliano. Habla con tu gente, no temas. Aunque algunos duden, otros escucharán». Al salir de la iglesia, varios vecinos lo interceptaron. Don Aurelio el hacendado, con una sonrisa burlona, fue el primero en hablar. «Dicen que viste a Cristo en el monte. ¿Ya se te secó la cabeza de tanto sol, Emiliano?» Algunos soltaron risas nerviosas. Otros, como doña Marta, la vendedora de hierbas, lo miraban con seriedad. «Déjenlo hablar», dijo ella. «No es hombre de mentiras». Emiliano respiró hondo. «Yo sé lo que vi, y aunque se burlen, no me quedaré callado. No quiero convencer a nadie, solo compartirlo». Esa noche, de regreso en casa, Mariana le sirvió un plato de frijoles calientes y tortillas recién hechas. Mientras comían, ella lo miró con ojos llenos de fe. «Papá, si de verdad fue él, entonces no estamos solos». Emiliano la miró y sonrió con un cansancio profundo. «Eso mismo me dijo, que nunca estamos solos». Pero en el fondo de su corazón sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Su pueblo era duro, orgulloso y golpeado por la sequía. No todos aceptarían fácilmente que Jesús se hubiera aparecido a un campesino como él. La noticia del encuentro se regó como fuego en pastizal seco. En pocos días, todo el pueblo hablaba de Emiliano. Algunos lo llamaban bendecido, otros lo señalaban como loco. Las miradas de sospecha y los murmullos lo acompañaban en cada esquina. Mientras caminaba hacia las milpas, escuchó la voz áspera de don Aurelio detrás de él. «Dicen que viste a Cristo. ¿Y qué sigue? ¿Vas a pedirnos que adoremos a las piedras del monte?» Emiliano no respondió. Bajó la cabeza y siguió su camino, pero por dentro la duda comenzó a morderle el alma. Esa noche, mientras sus hijos dormían, se quedó sentado en la puerta de la casa mirando las estrellas. El cielo claro, lleno de luces, parecía burlarse de su confusión. «¿Y si fue un sueño?», susurró para sí mismo. «¿Y si mi mente me jugó una trampa?». El recuerdo de la mirada de aquel hombre lo perseguía. Era demasiado real, demasiado vívido. Sin embargo, cuanto más lo repetía en su cabeza, más se preguntaba si no había sido producto del cansancio y del sol abrasador. Al día siguiente, mientras cavaba surcos en la tierra endurecida, sintió que el sudor le corría por la espalda como ríos de fuego. El sol pegaba fuerte y el aire caliente parecía arder en los pulmones. A cada golpe de coa, su mente repetía la misma pregunta. ¿Fue real o lo imaginé? Mariana lo observaba con preocupación. «Papá, estás más callado de lo normal». Él suspiró, dejando el azadón clavado en la tierra seca. «Hija, cuando uno ve algo que no puede explicar, la cabeza se llena de tormenta». Esa misma noche tuvo un sueño. Caminaba de nuevo por el monte y ahí estaba él, cargando la leña. Pero esta vez su rostro se veía triste. Emiliano quiso acercarse, pero sus piernas no respondían. Despertó empapado en sudor, con el corazón acelerado. «Señor, dime si de verdad fuiste tú», murmuró en la oscuridad, sintiéndose más solo que nunca. Los días siguientes fueron aún más duros. La sequía se intensificaba. El maíz se doblaba bajo el calor. Las hojas amarillentas crujían al viento. Algunos animales del pueblo comenzaron a morir, y las familias murmuraban sobre emigrar al norte,
buscando trabajo en tierras ajenas. En una reunión improvisada en la plaza, varios vecinos discutían. «Esto ya no da para más», dijo don Julián. «Si seguimos aquí vamos a morir de hambre». «Emiliano dice que vio a Jesús», se burló otro. «A lo mejor él mismo viene a sembrar nuestras tierras». Emiliano apretó los dientes. Quiso hablar, pero la inseguridad lo paralizó. Una parte de él ardía con la certeza de aquel encuentro. Otra se hundía en la incertidumbre de si todo había sido un espejismo. Esa tarde, Rosaura, la curandera del pueblo, se le acercó. Tenía el cabello recogido en un chongo y ojos sabios que parecían leer el alma. «No ignores lo que viste, Emiliano», le dijo con voz firme. «El monte guarda secretos que no todos entienden. Tú no lo soñaste, lo sentiste aquí», y le tocó el pecho. Lo verdadero no siempre necesita pruebas. Sus palabras le dieron un poco de consuelo, pero la duda no desapareció. Al llegar a casa, Diego lo esperaba con una pregunta directa. «Papá, si viste a Jesús, ¿por qué no hace llover?» Emiliano se quedó sin respuesta. Miró a su hijo con el corazón apretado. ¿Cómo explicarle lo inexplicable? Solo pudo acariciarle el cabello y decir: «No siempre entendemos sus caminos, hijo». Pero al quedarse solo, las lágrimas le brotaron. El peso de la duda lo estaba quebrando y sentía que, si no encontraba claridad, terminaría perdiendo no solo la fe de los demás, sino la suya propia. El sol no daba tregua. Día tras día, caía como plomo sobre las tierras del ejido, y el viento caliente arrastraba polvo que se pegaba a la piel como una segunda capa. El maíz, que meses atrás había crecido con un poco de esperanza, ahora se marchitaba con las hojas secas y quebradizas. Los surcos parecían un cementerio de plantas, y cada campesino que miraba su parcela sentía un nudo en la garganta. Emiliano se arrodilló frente a sus milpas y tocó la tierra. Estaba dura, cuarteada, sin humedad alguna. Cerró los ojos y murmuró: «Señor, ¿hasta cuándo?». Alrededor el pueblo entero compartía la misma desesperanza. Los animales flacos vagaban buscando agua, las gallinas apenas ponían huevos y las vacas mugían de hambre. En las casas, las madres estiraban los frijoles lo más que podían y los niños pedían pan sin entender por qué no había. En la plaza, una reunión improvisada se volvió un mar de voces tensas. Don Julián fue el primero en alzar la voz. «Esto ya no se puede. Tenemos que irnos al norte. Allá, aunque sea, hay trabajo». «¿Y dejar nuestras tierras?», respondió Tomás, un jornalero joven. «¿Para qué nos matamos entonces todos estos años?». Emiliano, que escuchaba desde atrás, dio un paso al frente. Su voz era grave, cansada, pero firme. «Irnos no va a arreglar nada. Tenemos que resistir juntos». Las miradas se clavaron en él. Algunos lo escuchaban con respeto, otros con desconfianza. Fue don Aurelio, el hacendado, quien lo interrumpió con tono sarcástico. «¿Y qué propones tú, Emiliano? ¿Que el Cristo que dices haber visto nos mande una tormenta milagrosa?». Las risas de unos pocos retumbaron, pero Emiliano no se dejó vencer. «No hablo de milagros caídos del cielo. Hablo de lo que sí podemos hacer: unirnos, orar juntos, trabajar como comunidad. Tal vez no cambie el clima, pero nos cambiará a nosotros». El silencio cayó unos segundos. Doña Marta, la de las hierbas, asintió. «La oración nunca sobra», dijo con calma. Esa misma semana, Emiliano convocó a los vecinos que quisieran sumarse a una jornada de oración y trabajo comunitario. Los reunió en la pequeña iglesia del pueblo. Hombres, mujeres y niños llegaron con rostros cansados, pero también con un brillo de esperanza en los ojos. Don Ignacio encabezó la oración, mientras los campesinos se arrodillaban en silencio. «Señor, no te pedimos riquezas, solo danos fuerza para seguir luchando», dijo Emiliano en voz alta, con lágrimas contenidas. Después de orar, se organizaron para limpiar acequias, reforzar los canales de riego y repartir el agua de los pozos con más justicia. Emiliano se encargó de guiar los trabajos, mostrando que no solo hablaba de fe, sino también de acción. Pero no todos estaban de acuerdo. Al caer la tarde, algunos hombres se burlaron en voz baja. «¿De qué sirve rezar?», dijo uno. «Eso no hace llover», agregó otro. Emiliano los escuchó, pero no respondió. Dentro de él la lucha era doble: mantener la fe en lo que había visto
y resistir la duda que le carcomía en secreto. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba los ojos del hombre en el monte y encontraba fuerzas para seguir. Esa noche, mientras descansaba bajo el cielo estrellado, Mariana se sentó a su lado. «Papá, aunque los demás no crean, yo sí creo en ti». Él le tomó la mano y sonrió débilmente. «Gracias, hija. Lo que importa no es que me crean a mí, sino que no perdamos la esperanza». El viento caliente sopló entre los árboles secos, como un recordatorio de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El cielo se mantenía implacable, azul y vacío, sin una sola nube que prometiera alivio. Las oraciones en la iglesia continuaban cada tarde, encabezadas por Emiliano y don Ignacio, pero muchos empezaban a desesperarse. El murmullo del pueblo era cada vez más fuerte. Unos pedían paciencia, otros aseguraban que la fe no llenaba los estómagos ni salvaba las cosechas. Esa tarde, después de rezar, Emiliano reunió a los campesinos en la plaza. «No sé qué pasará mañana, pero sé que no debemos rendirnos hoy», dijo con la voz firme aunque su interior temblara. «Si mantenemos la esperanza y trabajamos juntos, aunque el cielo tarde en abrirse, resistiremos». Algunos lo escuchaban con atención, otros movían la cabeza incrédulos. Don Aurelio, con su tono mordaz, lanzó: «¿Esperanza? Lo que necesitamos es agua, Emiliano, no palabras». El silencio se volvió tenso. Emiliano respiró hondo y respondió sin titubear: «El agua vendrá. No lo digo yo, lo dice la fe». Al caer la noche, un viento extraño comenzó a soplar desde las montañas. El aire cambió de temperatura y el olor a tierra mojada apareció como un susurro lejano. Emiliano, que se encontraba en el patio con Mariana y Diego, levantó el rostro al cielo. «¿Lo sienten?», preguntó emocionado. Mariana asintió, con los ojos brillantes. «Sí, papá. Huele a lluvia». Poco después, un trueno retumbó en el horizonte. Los vecinos salieron de sus casas, incrédulos, mirando cómo las nubes negras comenzaban a formarse. El viento arremolinó las ramas secas y, de pronto, las primeras gotas cayeron sobre la tierra reseca. Diego gritó de alegría: «¡Está lloviendo! ¡Papá, está lloviendo!». En cuestión de minutos la lluvia se desató con fuerza. El suelo, que llevaba meses agrietado, bebía desesperado cada gota. Los campesinos corrían entre risas y lágrimas, levantando los brazos al cielo. Algunos se arrodillaron, otros lloraban en silencio. Emiliano cerró los ojos y dejó que el agua le empapara el rostro, sintiendo que cada gota era una respuesta. Sin embargo, no todos lo interpretaron igual. Al día siguiente, bajo un cielo ya despejado, se reunieron en la plaza. Don Julián habló con voz de esperanza. «Quizá esto sea el inicio de algo bueno». Pero don Aurelio no perdió la oportunidad de desacreditar. «¿Y qué? ¿Ya porque llovió un rato vamos a decir que fue un milagro? Eso no alcanza para salvar la cosecha». Emiliano no se dejó intimidar. «Puede que no salve todo, pero nos dio aliento. La fe no se mide en cuántos sacos de maíz tengamos, sino en la fuerza para no rendirnos». Doña Marta intervino apoyándolo. «La lluvia llegó después de que nos unimos en oración. No será coincidencia. Las opiniones dividieron al pueblo, pero algo había cambiado. Por primera vez en meses, los rostros de muchos tenían un brillo distinto. Emiliano lo notó en sus hijos. Mariana caminaba erguida, confiada, y Diego, aunque aún con dudas infantiles, repetía a sus amigos que la oración sí servía de algo. Esa noche, Emiliano volvió al monte. Caminó despacio, con el corazón latiendo fuerte, esperando volver a ver aquella figura. Pero lo único que encontró fue silencio y árboles empapados por la tormenta. Se arrodilló en la tierra húmeda, hundiendo las manos en el barro, y murmuró: «Gracias, Señor. Sé que estás conmigo aunque no te vea». Cuando regresó al pueblo, comprendió que aquella lluvia había sido más que agua. Había sido una prueba. No solucionaba todos los problemas, pero les había devuelto lo más importante que habían perdido: la esperanza. Y Emiliano supo que esa esperanza sería puesta a prueba de nuevo, más pronto de lo que imaginaba. El rumor de la lluvia milagrosa seguía vivo en el pueblo.
Aunque no había bastado para salvar del todo las cosechas, el simple hecho de ver caer agua del cielo había devuelto fuerza a muchos. Sin embargo, la división permanecía. Unos lo veían como señal de esperanza, otros como mera casualidad. Emiliano sentía ese peso en los hombros, como si la responsabilidad de guiar a su gente lo hubiera elegido sin preguntar. Un amanecer, mientras preparaba la tierra con Diego, escuchó pasos detrás. Era Rosaura, la curandera del pueblo, mujer de unos 60 años, cabello recogido en un moño apretado, mirada firme y un rosario colgando del cuello. Sus manos, endurecidas por los años, siempre olían a hierbas y pomadas caseras. «Emiliano», lo llamó con voz profunda, «sé lo que viste en el monte. No dejes que las burlas te callen». Él la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabe?» «Porque tu rostro lo grita. Cuando alguien mira a lo divino, ya no vuelve a ser el mismo». Las palabras de Rosaura le dieron un extraño alivio. Era la primera persona, además de Mariana, que lo afirmaba con certeza. Ese mismo día, en la plaza, se le acercó otro joven, Tomás, jornalero de 20 años, flaco y de manos encallecidas. Había perdido a su padre hacía poco y luchaba por sostener a su madre y hermanos menores. «Don Emiliano», dijo, rascándose la nuca con timidez, «yo quiero ayudarle. Vi cómo organizó las oraciones, y aunque muchos se rían, yo creo que sí sirve. Si no fuera por eso, ya me habría ido al norte». Emiliano lo miró con respeto. «Ayudar no significa seguirme a mí, Tomás. Significa seguir lo que es correcto. Cuidar nuestra tierra, cuidarnos unos a otros». El muchacho asintió con firmeza. «Entonces cuente conmigo». Poco a poco, Rosaura y Tomás se convirtieron en un apoyo inesperado. Ella, con su sabiduría, su manera de hablar que combinaba rezos y remedios naturales, él con su fuerza joven, dispuesto a cargar y sembrar donde hiciera falta. Entre los tres comenzaron a organizar mejor los trabajos, repartir agua, limpiar canales, compartir semillas. Pero esa unión no pasó desapercibida. Don Aurelio, el hacendado, observaba con molestia desde su balcón. Acostumbrado a que los campesinos dependieran de él, no toleraba que Emiliano empezara a tener influencia sobre la comunidad. Una tarde se acercó con tono desafiante. «Así que ahora tienes tu séquito, Emiliano», dijo, mirando de reojo a Rosaura y Tomás. El campesino mantuvo la calma. «No es un séquito. Somos vecinos ayudándonos». «Ayudándote a ti», querrás decir. «¿O acaso piensas convertirte en profeta?» La tensión creció en la plaza. Varias personas se acercaron, unas curiosas, otras preocupadas. Emiliano respiró hondo. «No soy profeta, don Aurelio. Soy un hombre como todos. Solo sé que si no nos unimos, nos vamos a morir de hambre». Rosaura, con voz firme, intervino. «Deje de sembrar división, Aurelio. Lo que Emiliano dice es verdad. Si no compartimos, perecemos». El hacendado apretó los labios, incómodo por la resistencia. Se marchó sin responder, pero en sus ojos había una chispa de amenaza. Esa noche, Emiliano conversó con Mariana mientras ella cosía a la luz de un candil. «Papá, ahora ya no estás solo. Rosaura y Tomás creen en ti». Él suspiró, acariciándole el hombro. «Sí, hija, pero con cada aliado también aparecen más enemigos». El silencio se llenó con el canto lejano de los grillos. Emiliano sabía que la verdadera batalla aún estaba por comenzar y que la fuerza de su fe sería puesta a prueba en un nivel mucho más duro de lo que había imaginado. El aire del pueblo se sentía cada vez más pesado. Aunque la lluvia pasada había devuelto esperanza, no había borrado la realidad. Las cosechas seguían frágiles y el hambre rondaba en cada casa. Ese clima de incertidumbre fue aprovechado por don Aurelio, el hacendado, para imponer su voluntad. Desde hacía semanas enviaba emisarios a ofrecer comprar las parcelas de los campesinos por precios ridículos. Muchos, desesperados, dudaban. Él tenía tierras fértiles cerca del río y sabía que, si lograba concentrar las propiedades, se volvería el dueño absoluto del valle. Una tarde Emiliano se encontró con don Aurelio en la plaza. El hacendado, vestido con su guayabera blanca impecable y botas lustradas, se acercó con su habitual tono condescendiente.
Emiliano, voy a hablarte claro. Tus tierras ya no sirven. Véndemelas y te daré suficiente para irte con tus hijos al norte. Allá tendrán futuro. El campesino lo miró con firmeza. Mis tierras están cansadas, sí, pero no muertas, y no pienso vender lo que mi padre me dejó, lo que he trabajado toda mi vida. Don Aurelio sonrió con burla. Terquedad pura. ¿De qué sirve aferrarse a un pedazo de tierra seca? Al final, tu gente vendrá a mí, y tú serás el último en caer. Esa noche, Emiliano compartió la conversación con Mariana y Diego. ¿Y si aceptamos, papá?, preguntó Diego con inocencia. Allá podríamos tener más comida. Mariana, en cambio, se adelantó indignada. No, es nuestra tierra. Mamá la cuidó y tú también. ¿Cómo vamos a regalarla? Emiliano acarició la cabeza de ambos. Hijos, no estamos solos. El que carga con nosotros nos dará fuerzas, pero tenemos que resistir. Al día siguiente, en una reunión con otros campesinos, Emiliano advirtió a todos: no vendan. Si lo hacemos, perderemos no solo la tierra, sino nuestra dignidad. Aurelio quiere hacernos dependientes de él. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada. El miedo era real. Fue entonces cuando Tomás se levantó, con la voz firme pese a su juventud. Don Emiliano tiene razón. Si vendemos, nunca más seremos libres. ¿Eso queremos? ¿Convertirnos en jornaleros de Aurelio en lo que antes fue nuestro? Rosaura también intervino, alzando su bastón. El hambre es dura, pero peor es vivir de rodillas. Las palabras resonaron, pero la duda seguía en el aire. Don Aurelio no tardó en presentarse, acompañado de 2 hombres robustos. Ya escucharon, les ofrezco dinero ahora. Si rechazan, después no se quejen cuando sus hijos pasen hambre. El ambiente se tensó. Emiliano, con el corazón latiendo a toda prisa, dio un paso al frente. No necesitamos tu dinero, Aurelio. Lo que necesitamos es mantenernos unidos. Un silencio cargado se apoderó de la plaza. Don Aurelio lo miró con furia contenida. Tú no eres nadie para hablar por todos. No eres líder ni profeta. Eres solo un campesino más, un iluso que sueña con milagros. Emiliano sostuvo su mirada sin titubear. Tal vez solo soy un campesino, pero no estoy dispuesto a vender mi alma junto con mi tierra. La tensión estuvo a punto de estallar, pero al final Aurelio se marchó, no sin antes lanzar una amenaza velada. Ya veremos cuánto dura tu terquedad. Esa noche, Emiliano sintió el peso de las responsabilidades multiplicarse. Sabía que enfrentarse a Aurelio traería consecuencias, pero también que callar sería aún peor. Mientras miraba a sus hijos dormir, se juró a sí mismo que protegería la tierra y la dignidad de su pueblo, aunque le costara todo. Los días posteriores al enfrentamiento con Aurelio estuvieron llenos de tensión. El pueblo estaba dividido. Unos pensaban que lo más sensato era vender y escapar del hambre. Otros, inspirados por Emiliano, creían que rendirse significaba perderlo todo. La incertidumbre pesaba como una losa, y cada campesino parecía caminar con un dilema en el alma. Una mañana, Emiliano reunió a varios vecinos en la iglesia. El olor a cera y flores secas impregnaba el ambiente. Con voz firme habló a todos. No podemos cambiar el clima ni obligar a llover, pero sí podemos cambiar la manera en que cargamos esta vida. Ninguno de nosotros puede solo, pero si unimos nuestras fuerzas, si compartimos lo que tenemos, la carga será más ligera. Los murmullos recorrieron la sala. Doña Marta preguntó con franqueza: ¿y cómo propones que hagamos eso? Emiliano respiró hondo y respondió: compartiendo trabajo, compartiendo alimentos, compartiendo agua. Si uno tiene, reparte con el otro. Si uno cae, los demás lo levantamos. No se trata de esperar un milagro, sino de ser el milagro los unos para los otros. Las palabras calaron hondo. Tomás levantó la mano, decidido. Yo estoy de acuerdo. Si sembramos juntos, habrá menos riesgo. Si cosechamos juntos, nadie se quedará sin comer. Rosaura apoyó también, golpeando su bastón contra el piso. Eso es lo que el monte nos enseña. Nada sobrevive solo. Así comenzaron los primeros trabajos colectivos. Emiliano lideraba, pero todos aportaban lo que podían.
Los hombres limpiaban acequias, reparaban canales de riego y compartían semillas. Las mujeres organizaban ollas comunes para alimentar a quienes trabajaban. Los niños recogían ramas secas y ayudaban a espantar aves que amenazaban los cultivos. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo se sentía unido. Aunque el hambre seguía rondando, había risas entre los surcos, canciones mientras se sembraba, y un aire de esperanza que volvía a nacer. Emiliano, al verlos trabajar juntos, recordó las palabras del hombre en el monte. Lo importante no es evitar el peso, sino aprender a compartirlo. Una tarde, Diego se acercó a su padre mientras cargaban sacos de semillas. «Papá, antes pensaba que cargar era solo cosa tuya, pero ahora veo que todos ayudan». Emiliano le sonrió, con los brazos tensos por el esfuerzo. «Así es, hijo. Nadie puede solo, ni siquiera yo». Las jornadas eran largas y agotadoras, pero al caer la noche, cuando el pueblo se reunía a compartir un plato de comida, la sensación de comunidad era más fuerte que cualquier cansancio. Mariana, mientras servía tortillas calientes, le dijo a su padre: «¿Ves? Ahora ya no tienes que cargar todo tú. Lo que comenzó contigo ahora es de todos». Emiliano la miró con orgullo. Eso es lo que siempre quise que entendieran. La fe se demuestra con actos, y hoy lo estamos viviendo. No faltaban las críticas. Aurelio esparcía rumores diciendo que Emiliano manipulaba al pueblo para quedarse como líder, pero cada intento de dividir se encontraba con la evidencia de lo que todos vivían día tras día, la fuerza de estar unidos. Esa noche, Emiliano se arrodilló junto a su cama y agradeció en silencio. «Señor, no sé a dónde me lleve este camino, pero si es para que mi gente no pierda la esperanza, seguiré adelante». El viento soplaba entre los encinos como un canto lejano. Emiliano entendía que la verdadera fuerza no estaba en resistir solo, sino en enseñar a los demás a resistir juntos. El peso de la vida, compartido, ya no parecía tan imposible de cargar. El pueblo empezaba a ver frutos de su esfuerzo compartido. Aunque la tierra aún luchaba contra la sequía, los canales de riego que habían construido juntos llevaban un hilo de agua suficiente para mantener las plantas vivas. Era poco, pero bastaba para darles esperanza. Cada gota que corría por esas acequias era como un soplo de vida. Una tarde, mientras Emiliano supervisaba el trabajo en el canal, Tomás llegó corriendo, con la cara desencajada. «Don Emiliano, algo pasó». «¿Qué sucede, muchacho?». Tomás respiró hondo antes de hablar. «El agua se fue. El canal está seco». Emiliano corrió con varios campesinos hasta el punto donde el canal atravesaba un terreno colindante con las tierras de Aurelio. Lo que encontraron les heló la sangre. La acequia había sido bloqueada con piedras y costales de arena. El agua había sido desviada hacia un estanque privado. «¡Maldito Aurelio!», exclamó un campesino, con los puños cerrados. Emiliano sintió la rabia arderle en el pecho, pero al mismo tiempo un profundo dolor. Todo el esfuerzo del pueblo, toda la ilusión que habían depositado en ese canal, había sido saboteado. Esa noche, la plaza se llenó de voces airadas. «No podemos permitirlo», gritó don Julián. «Ese hombre nos está robando el agua». «Hay que enfrentarlo», clamó otro. Pero también hubo quienes dudaron. «Si lo desafiamos, nos va a arruinar la vida. Tiene dinero, contactos. Nosotros no tenemos nada». Emiliano se levantó en medio de la multitud. Sus ojos brillaban de furia contenida. «No podemos callar. Lo que Aurelio hizo no es solo contra mí, es contra todos». Un silencio pesado cayó. Algunos lo miraban con valentía, otros con miedo. En el fondo, la desesperación comenzaba a quebrar la unidad que tanto había costado construir. De regreso en su casa, Emiliano se dejó caer sobre la silla, con las manos en la cabeza. Mariana lo miró preocupada. «Papá, no puedes rendirte ahora». Él suspiró con la voz quebrada. «Hija, Aurelio tiene razón en una cosa. Soy solo un campesino. ¿Quién soy yo para enfrentar a alguien con tanto poder?».
Mariana se arrodilló frente a él. Eres el hombre que nos enseñó que la fe se demuestra con hechos. No importa lo que haga Aurelio. No nos va a quitar lo que somos. Las palabras de su hija le calaron hondo, pero la angustia no desapareció. Esa noche, Emiliano tuvo otro sueño. Vio al hombre de la leña, avanzando entre sombras. Esta vez su rostro estaba cubierto de sudor y cansancio. Emiliano quiso ayudarlo, pero al extender la mano, la figura se desvaneció. Despertó con el corazón encogido, entendiendo que la carga que llevaba no era solo suya, sino la de todo el pueblo. A la mañana siguiente, se reunió con Rosaura y Tomás. «Tenemos que destapar el canal», dijo Emiliano con firmeza. «Si lo hacemos, Aurelio nos enfrentará», respondió Rosaura. «Ya nos enfrentó», contestó Emiliano. «Lo que no podemos hacer es dejarlo ganar». Mientras caminaba hacia el canal con sus compañeros, Emiliano sintió un peso distinto en el pecho. No era solo la rabia, era también el miedo de fallarles a todos. Miró al cielo despejado y susurró en silencio: «Señor, dame fuerza para no quebrarme». El agua, desviada injustamente, se había convertido en el símbolo de su lucha. No se trataba solo de riego, sino de dignidad. Y Emiliano entendió que, aunque se sintiera traicionado y derrotado, aún tenía que dar un paso más. El canal seguía seco. Las piedras amontonadas desviaban el agua hacia el estanque privado de Aurelio, y los campesinos miraban con desesperanza el cauce vacío. El calor del mediodía hacía que la tierra resquebrajada pareciera arder bajo los pies. Emiliano, con los brazos cruzados, sentía que cada mirada de sus vecinos le reclamaba una solución que no tenía. «Nos quitó lo poco que teníamos», murmuró uno de los hombres con la voz cargada de resignación. «Quizás sea hora de aceptar su oferta», añadió otro bajando la vista. Emiliano sintió un dolor profundo en el pecho. Sus esfuerzos, su fe, sus palabras, todo parecía desmoronarse. Esa noche, al regresar a casa, se sentó en la oscuridad. Mariana lo observó en silencio, hasta que finalmente habló. «Papá, no te puedes rendir». «Hija», respondió él con la voz ahogada, «lo intenté todo, pero Aurelio es más fuerte». Mariana se arrodilló frente a él y lo tomó de las manos. «Tú nos enseñaste que lo importante no es evitar la carga, sino compartirla. Nosotros estamos contigo. No dejes que el miedo decida por nosotros». Las palabras de su hija lo conmovieron, pero aún así se acostó con el corazón pesado. Esa noche el sueño regresó. Vio nuevamente al hombre de la leña, caminando bajo una tormenta oscura. Esta vez, al levantar la mirada, Emiliano notó que sus propios hombros también llevaban un haz de ramas, y en ese instante entendió que no estaba solo. Despertó con el pecho agitado, pero con una chispa renovada en el alma. Al amanecer, el cielo amaneció cubierto de nubes densas, oscuras como tinta. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un olor a tierra mojada que parecía imposible. Emiliano salió al patio y levantó la vista. Mariana lo siguió. «Papá, ¿va a llover?» Él la miró con una mezcla de asombro y fe. «Hoy el cielo nos va a responder». Al poco rato, un trueno retumbó sobre las montañas. Los vecinos salieron de sus casas incrédulos. Y entonces ocurrió. Una lluvia intensa comenzó a caer, golpeando los techos de teja, empapando la tierra seca, llenando de barro los caminos. El agua corría con fuerza por los surcos, y en cuestión de minutos el canal saboteado empezó a llenarse de nuevo, desbordando los costales y arrastrando las piedras que Aurelio había puesto. «¡Se abrió el canal!», gritó Tomás, empapado hasta los huesos, con el rostro iluminado de alegría. Los campesinos corrieron a verlo. El agua corría libre, llenando las acequias y alimentando los campos resecos. El milagro era tan evidente que nadie podía negar lo que ocurría frente a sus ojos. Algunos lloraban, otros se abrazaban bajo la lluvia. Doña Marta levantó las manos al cielo. «Gracias, Señor, gracias». Emiliano cayó de rodillas en el barro, con el agua resbalando por su rostro, mezclada con lágrimas. Susurró con voz temblorosa: «Sabía que no nos ibas a dejar solos». Incluso los más escépticos, que habían dudado hasta el final, quedaron sin palabras.
La lluvia no solo devolvía vida a los cultivos, sino también al espíritu del pueblo. Esa tarde, mientras la tormenta seguía rugiendo, los campesinos trabajaron juntos, guiando el agua por los surcos, asegurando los bordes del canal. Emiliano, empapado y exhausto, sentía una fuerza nueva en cada movimiento. Rosaura se le acercó apoyándose en su bastón. «No lo dudes nunca más, Emiliano. Tú fuiste elegido para recordarnos que la fe se vive, no se guarda». Él asintió, con la voz quebrada. «No soy yo, es Él quien camina con nosotros». El agua continuaba corriendo clara y abundante, como un río de esperanza que arrastraba las dudas del pueblo entero. La lluvia no fue pasajera. Durante días enteros, el cielo se abrió como no lo hacía en años, y la tierra, sedienta, bebió cada gota con desesperación. Los campos reverdecieron poco a poco, y el aire del valle volvió a llenarse del olor fresco a pasto y flores silvestres. Los campesinos, antes cabizbajos, ahora caminaban erguidos, con la frente alta y los ojos brillantes. Las acequias, reforzadas tras la tormenta, llevaban agua clara a cada parcela. Allí donde antes solo había polvo y desesperanza, brotaban tallos verdes de maíz. Las mujeres, que habían estirado la comida hasta lo imposible, ahora podían cocinar sin el miedo constante de no tener que servir al día siguiente. El pueblo entero se transformaba, no solo en sus tierras, sino en sus corazones. En la plaza, Emiliano hablaba con un grupo de vecinos. «Esto que vivimos no es solo suerte», decía. «La lluvia vino a recordarnos que unidos somos fuertes. No fue un milagro para mí, fue para todos». Doña Marta, con lágrimas en los ojos, respondió: «Tus palabras nos dieron valor cuando más lo necesitábamos. Nunca lo olvidaremos». Incluso los más incrédulos habían cambiado. Don Julián, que había pensado en emigrar, confesó frente a todos: «Ya estaba listo para dejarlo todo, pero ahora veo que la tierra sigue viva, y nosotros también». El cambio alcanzó incluso a Aurelio. El hacendado, acostumbrado a imponerse, vio cómo sus intentos de dividir al pueblo se derrumbaban frente a la unidad que Emiliano había sembrado. Una tarde, apareció en la iglesia, con el sombrero en la mano y el rostro endurecido por el orgullo. Se acercó a Emiliano con voz baja. «Me equivoqué. Pensé que podía comprarlos a todos, pero la fe no se vende». El campesino lo miró con serenidad. «No se trata de mí ni de ti, Aurelio. Se trata de que entendamos que la tierra no es de quien la compra, sino de quien la trabaja con amor». El silencio se extendió. Aurelio bajó la mirada, incapaz de responder, y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo lo vio como un hombre vencido por algo más grande que el dinero. En casa, Mariana y Diego también habían cambiado. Mariana se mostraba más firme, con un brillo en los ojos que hablaba de liderazgo. «Papá, cuando todo esto pase, quiero estudiar para ser maestra. Quiero enseñar a los niños lo que aprendimos, que la fe se demuestra con acciones». Emiliano la abrazó orgulloso. «Tu madre estaría feliz de escucharte decir eso». Diego, por su parte, comenzó a ayudar más en las tareas. Una tarde, mientras sembraban juntos, dijo: «Antes pensaba que la fe era rezar y esperar. Ahora entiendo que también es trabajar sin rendirse». Emiliano le sonrió, con el corazón lleno. «Eso, hijo, esa es la lección más grande». El pueblo entero parecía distinto. Ya no había tanto miedo en los rostros, sino determinación. Se organizaban para sembrar en conjunto, compartían herramientas y semillas, y cada jornada terminaba con canciones y rezos en agradecimiento. La plaza, antes vacía y silenciosa, ahora se llenaba de risas de niños y conversaciones animadas de adultos. Emiliano, sentado bajo el viejo mezquite al borde del camino, contemplaba la transformación con una mezcla de asombro y gratitud. Recordaba la primera vez que vio al hombre con la leña, y comprendía que todo había comenzado allí, en aquel instante de revelación. «Señor», susurró, «no soy digno de lo que me mostraste, pero gracias por enseñarnos que la carga, compartida, se vuelve fuerza». Y mientras la tarde caía sobre el pueblo renacido, Emiliano entendió que el verdadero milagro no había sido la lluvia, sino el cambio en los corazones de su gente. El sol descendía lentamente sobre las montañas de Michoacán, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras.
Emiliano se sentó bajo el mismo árbol donde, meses atrás, había visto por primera vez al hombre cargando leña. El viento movía suavemente las ramas, y el canto de los grillos comenzaba a llenar el aire. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Lo que había empezado como una visión en el monte se había convertido en un movimiento que transformó su pueblo entero. La sequía, el hambre, la traición y el miedo no habían desaparecido de golpe, pero habían sido vencidos por la unidad, la fe y la valentía. Emiliano entendía ahora que Jesús no había venido a quitarle la carga, sino a enseñarle a compartirla. Mariana se acercó y se sentó junto a él con una sonrisa tranquila. «Papá, ¿sabes qué pienso? Que lo que viste en el monte fue el inicio de todo esto. Si no lo hubieras compartido, quizás seguiríamos divididos». Emiliano la miró con ternura. «No fue mérito mío, hija, solo fui un instrumento. El verdadero milagro fue lo que ustedes hicieron al creer y al trabajar juntos». Diego apareció corriendo, con un ramo de flores silvestres en la mano. «Mira, papá, crecieron de nuevo junto al arroyo. Antes todo estaba seco, pero ahora hay vida otra vez». Emiliano tomó las flores y acarició la cabeza de su hijo. «Eso es lo que pasa cuando no nos rendimos, hijo. La vida siempre encuentra camino donde parece no haber nada». En el pueblo, las voces de los vecinos se escuchaban llenas de alegría. Algunos cantaban mientras recogían la cosecha temprana, otros reían mientras compartían comida. La plaza, antes silenciosa, ahora era un lugar de encuentro y celebración. Incluso Aurelio, el hacendado, había cambiado. Ya no caminaba con soberbia, sino con humildad. Había pedido perdón públicamente, y aunque muchos seguían desconfiando, se había unido a los trabajos comunes. Esa noche, al reunirse todos alrededor de una fogata, Emiliano tomó la palabra. Su voz resonó clara, cargada de emoción. «Vecinos, hermanos, lo que hemos vivido nos enseñó que no estamos solos, que cuando uno se quiebra, los demás lo sostienen, que la fe no es esperar milagros, sino caminar juntos aunque la carga sea pesada. Si seguimos unidos, nuestro pueblo nunca volverá a estar de rodillas». Los aplausos y vítores llenaron el aire. Rosaura levantó su bastón con orgullo. Tomás sonrió con lágrimas en los ojos, y Mariana abrazó a Diego con fuerza. En ese instante, Emiliano supo que el legado ya estaba sembrado en cada corazón presente. Más tarde, mientras todos se dispersaban, Emiliano volvió al árbol solitario del monte. Se arrodilló sobre la tierra y susurró en silencio: «Gracias, Señor, por recordarnos que el verdadero milagro es la esperanza. Yo vi tu rostro, pero lo más grande fue verte reflejado en cada uno de ellos». Una brisa suave recorrió el lugar, y Emiliano sintió la misma paz que aquel día en que vio a Jesús cargando leña. No necesitaba verlo otra vez. Ya sabía que él caminaba con ellos. Con el corazón lleno de gratitud, se puso de pie y regresó al pueblo, donde lo esperaban risas, trabajo y sueños nuevos. Su historia, la de un campesino común que se atrevió a creer, quedaría grabada para siempre en la memoria de su gente. Antes de terminar este relato, te invito a suscribirte al canal, para que no te pierdas más historias que nos recuerdan la fuerza de la fe, la unidad y la esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla, porque lo que viene después también tocará tu corazón.